Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Como comillas, los estudiantes de ingeniería son curiosos porque saben que la ciencia avanza más con nuevas preguntas que con las mismas respuestas, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la suma de los primeros números impares. Se plantea la solución en un programa de 32 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. Esta librería se encarga de importar entonces funciones básicas para ser usadas. Entonces también se pueden importar librerías de C y C++. Estas librerías son compatibles con Objective-C. Veamos rápidamente la función ejecutar, línea 15 a 18. Esta función se encarga de mostrar la suma de los primeros números impares. Los números impares entonces, el 1, el 3, el 5, el 7, etcétera, de la forma 2n más 1, para hallar la suma simplemente se multiplicará n por n. N será el número de números impares a sumar. Así, si el usuario quiere ver los tres primeros impares, será n por n, o sea 3 por 3, 9. O sea, será la suma de los tres primeros impares, o sea 1, 3 y 5. Esto se muestra simplemente en una instrucción de salida, en slog, que muestra información por pantalla, reemplaza a printf de Turbo C. Le invitamos a visitar la tutoría Suma de números impares en Turbo C. Allí explicamos más detalladamente el uso de esta serie matemática y de la función entonces de salida. Aquí vemos entonces la estructura de un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez definida la clase, se deben instanciar objetos de esta clase para usarla. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C, primero usamos dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, es decir, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones del objeto. Entre la línea 5 a 7, entre las directivas @interface y @end. Aquí nombramos la clase como suma números impares, seguida de 2 puntos, seguida de la clase NSObject, es decir, la clase principal. Aquí será donde se declaren los atributos de esta clase. En este caso entonces no es necesario declarar atributos, simplemente la función ejecutar recibe un dato y muestra el resultado de la suma. Pero si declaramos la función ejecutar precisamente, línea 6, para declarar un método en Objective-C, primero se indica el nivel del método, con menos indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, void indica que retorna un dato vacío, no retorna dato, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Entonces ejecutar recibe un valor de tipo entero en la variable número. Así entonces ya tenemos definida la función ejecutar, es decir, los atributos y comportamientos, o sea, la interfaz de la clase suma números impares. Vamos ahora a programar la función ejecutar, como lo vimos ahora, eso va en la implementación. Pero en la implementación hay una función especial, línea 10 a 14, que es init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Como en este caso no hay atributos, el constructor queda vacío. Este constructor se invoca desde la línea 28, cuando se instancian objetos de la clase suma números impares. Y este constructor init no es necesario declararlo, a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. Ya está lista entonces la implementación, la interfaz, es decir, la clase suma números impares. Con eso entonces ya queda lista esta clase. Lo único que resta es crear objetos que se instancien de esta clase para poder usarla.
Observe que si otro archivo desea usar la clase suma números impares, deberá copiar y pegar la interfaz y la implementación. Para evitar esto, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos desde el archivo que los vaya a usar. Así se evita copiar y pegar. Por último, línea 21 a 32, vemos el main, este es el método de inicio del programa. Aquí vamos a declarar o instanciar objetos de esta clase. Primero indicamos al usuario que ingrese un número entre las líneas 23 a 26. Y para enviar ese número a la función ejecutar, vamos a crear primero un puntero de la clase suma números impares. Con asterisco indicamos esto. Luego el nombre del puntero será obj, necesitamos que este puntero apunte a un objeto de esta clase. Para eso entonces invocamos la función alloc, que se encarga de reservar memoria dinámica para esta clase suma de números impares. Una vez reservada la memoria dinámica para esta clase, vamos a invocar a init, que es el constructor por defecto. Con esto el espacio de memoria reservado queda entonces definida así la estructura de un objeto de la clase suma números impares. Ya con eso el puntero obj apunta a un objeto de esta clase y se podrá usar. Simplemente entonces línea 29 entre corchetes nombramos el puntero obj seguido de la función ejecutar y el parámetro de salida o de entrada para esta función, en este caso la variable número. Este valor pasa por referencia ya que obj es un puntero. Con eso entonces de la línea 29 el compilador irá a la línea 15 y solucionará el problema. Por último, línea 30, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar la suma de los primeros números impares. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en